Bueno, hoy tenemos el honor de estar con Marta Prebost i Monclús, arqueóloga e investigadora catalana, paisana mía, y bueno, es miembro de la sección histórica arqueológica del Instituto de Estudios Catalanes, donde es vicepresidenta desde 2021. Aparte, a lo largo de su carrera, también fue directora del Museo de la Estampación de Premio Amar desde 2002 hasta 2014 e investigadora senior del Instituto Catalán de Arqueología Clásica. En total, ha publicado más de 100 libros y artículos científicos y codirigido las excavaciones de la vía romana de Torre Llauder en Mataró, desde 1982 hasta el 85. Por último, me gustaría recalcar su papel de coordinadora en el proyecto Tabula Imperii Romani, Forma Orbis Romani. Ahora le pasamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, por lo que agradezco mucho a la organización la invitación. Y desde luego quería felicitar también al Ayuntamiento por dar soporte a actividades como esta de la Semana Romana de Cascante. Estas actividades de alta divulgación que pienso que les honoran. Bien, pues yo hoy les explicaré un poco, por encima, claro, porque una hora no da para más, el proyecto Ager Tarraconensis, que es un proyecto que realizamos desde el Instituto Catalán de Arqueología Clásica durante 10 años y que, bien, dentro de lo que es el Ager de Tárraco, que es un Ager, un territorio muy amplio. Tárraco tuvo este espacio rural, este territorio tan grande, claro, que no podíamos investigar en el proyecto todo él. Y por lo tanto abrimos como 2 ventanas. Y lo que les estaba diciendo, este último proyecto Ager Tarraconensis, se centra en esta zona, a la derecha del río Francolí. Y antes, en los años 90, habíamos también hecho una investigación del territorio de la zona de la comarca del Baix Penedès, en esta zona de aquí. Y el enfoque ha sido de estudio de paisaje, es decir, que por descontado que hemos estudiado muy a fondo los yacimientos. Hemos hecho muchas prospecciones extensivas, intensivas, geofísicas. Hemos prospectado mucho. Pocas excavaciones, esto sí. Pero no nos hemos centrado solamente en el estudio de los yacimientos, sino también de todo su entorno. Es decir, hemos hecho análisis polínicas para ver el clima, para ver la flora. Hemos hecho estudios de arqueofauna en diversos yacimientos para estudiar no solamente la economía pecuaria de esos yacimientos, sino también de la fauna del territorio. Hemos hecho también el estudio de las vías y de las centuriaciones, que son, evidentemente, lo que articula el territorio. Hemos hecho también un estudio muy a fondo de la epigrafía rural de todo este territorio de Tárraco, que bien ha dado, como veremos, resultados muy interesantes. Por lo tanto, como digo, pues hemos hecho este enfoque de larga duración y del sistema, del conjunto del sistema en que se infieren la población y, por lo tanto, los yacimientos a partir de la romanización. En el proyecto llevamos publicados estos 5 volúmenes, aparte de muchos artículos. Pero bien, quería empezar leyendo este párrafo, que es el que me ha dado motivo del título. El título lo he sacado de aquí. Este párrafo escrito por Publius Annius Florus en el siglo II, que dice: Tarragona
es para mí la ciudad más agradable y querida de todas las que son apropiadas para el descanso. Aquí tienes un pueblo honrado, económico, tranquilo, que guarda ciertas reservas con los forasteros, pero una vez probados, los trata bien. El cielo es muy templado y el año parece una primavera constante. La tierra es fértil en los campos y aún más en las colinas. Produce vino y trigo tan ricos como los de Italia y no es inferior a ella en la cosecha de otoño. Me gusta este párrafo de Floro porque habla de Tárraco y la deja bien, porque está muy bien escrito, es bonito, pero sobre todo me gusta por cómo trata, cómo enfoca el concepto de ciudad. La ciudad, fíjense que está hablando de la ciudad y nos habla de los campos, nos habla de que se produce vino, trigo, las colinas. Es decir, estamos claramente dentro de este concepto de ciudad de la antigüedad, donde hemos de tener bien presente que la ciudad es el núcleo urbano y el territorio, ese territorio rural del cual acabamos de ver los límites, que es parte de la misma ciudad. Porque el Imperio Romano era un imperio muy descentralizado y que se organizó en base a esa célula básica que es la civitas, la ciudad romana. Es decir, allí donde los romanos llegaban y conquistaban una zona, ellos implantaban sus esquemas, iban con sus ideas y sus esquemas, y las ciudades en que se organizaba la población se concebían bajo esos mismos esquemas, bajo esos mismos patrones que son los de la civitas romana. Y los agrimensores eran los encargados de trazar pues, la ordenación de todo el territorio. Y estas ciudades, digo, eran autogobernadas, están concebidas dentro de la idea de la ciudad-estado de la antigüedad y, por lo tanto, en el foro de la ciudad había la curia, que es donde se reunía el ordo de curionum para dictar las leyes de la ciudad. Había la basílica también en el foro. El dibujito anterior es un dibujito de estos idealizados, pero este no. Este es un dibujo del foro de la colonia de Tárraco, restituido en base a la realidad arqueológica. Y bien, vemos que está pues, presidido por la basílica, que es donde se aplicaban esas leyes que se dictaban en la curia, es decir, donde se administraba la justicia. Y en realidad el foro de la ciudad de Tárraco es un foro de la ciudad, quiero decir de la colonia de Tárraco, es un foro doble. Es una doble plaza, una presidida por la basílica y la otra por el templo. El templo también es un elemento fundamental que estaba ahí pues, para que se rindiese culto a los dioses romanos, a los emperadores, el culto imperial, pero con la idea de que se recordase siempre que la ciudad estaba bajo el poder de Roma. Y la población es una población que, por lo tanto, tiene un fuerte sentimiento de pertenencia a la ciudad. Es una ciudad que se autogobierna, que tiene un territorio del cual se sustenta, y esa población, si uno preguntase a cualquier persona del mundo romano, ¿de dónde eres?, lo que te contestaría en primer lugar es de la ciudad a la que pertenezco. Es decir, yo soy de Tárraco o yo soy
de Casaraugusta, o yo soy de Bárquino, o yo soy de Cascantum. Ese es el enraizamiento, la identidad de la gente. Y esto es un tema que es así hasta la Edad Media. En la Edad Media es cuando este sentimiento de pertenencia empieza a ampliarse a la comunidad lingüística. Es cuando la gente se siente identificada con ese grupo mucho más amplio, que es el de toda la comunidad que habla una misma lengua. Esto es un tema que ha estudiado muy bien, por ejemplo, Eulalia Durán o Michel Zimmermann, y que está evidentemente ligado con el nacimiento de la idea de nación. Y esto nos da, pienso, bastante la clave de lo que es la ciudad romana y cómo se concibe. La ciudad de la antigüedad, en definitiva, porque los romanos lo que hicieron es organizar su imperio con los criterios que ellos tenían, con la mentalidad que había en el momento, en el mundo helenístico, ¿no?, de la ciudad-estado. Y por lo tanto, el mundo romano es un mundo dividido en esas células básicas que son las ciudades, ya digo, muy autónomas y muy bien comunicadas entre ellas por la red de carreteras, esa obra de ingeniería fantástica de los ingenieros romanos, y las vías de comunicación naval, las vías marítimas, que funcionaban extraordinariamente bien y que no son solamente vías, carreteras, sino que son todo un sistema que va pues, muy bien organizado, con los miliarios que las marcan, con las mansiones y las estaciones, con los sistemas de correos que funcionan entre ellos, con una jerarquización entre las vías principales, las secundarias, las terciarias, como vemos aquí en este mapa de la zona noreste de la Tarraconensis, con los itinerarios, que eran pues, itinerarios trazados para que los viajantes pues, se pudieran orientar y siguiesen bien los caminos. Y respecto de la Hispania tarraconense y el resto de la península ibérica, lo que nos interesa básicamente es la vía Augusta, la vía que llevaba desde Roma hasta los confines de la península ibérica, hasta Cádiz y hasta Galicia. Bien, pues todo este tema lo hemos estudiado bien en el proyecto Ager Tarraconensis, hemos estudiado bien las vías principales y los caminos también secundarios, y los hemos seguido y los hemos topografiado. Tárraco, hemos de pensar que está en esta costa de la Hispania Citerior Tarraconensis, que es una costa donde se construyeron muchas ciudades romanas, hay una densidad importante de ciudades romanas, pero son pequeñas, son ciudades relativamente pequeñas. Tárraco es la mayor de ellas, ya hemos visto ese Ager inmenso que tenía, pero en cambio el núcleo urbano de Tárraco es unas 70 hectáreas. Pensemos, por ejemplo, que Narbo, la capital de la Narbonensis, tenía unas 200 hectáreas. Tárraco, la capital de la Tarraconensis, pues queda modesta a su lado. Y aquí en este mapa ven que he puesto también, no todo, pero un esbozo del poblamiento rural. Es decir, las ciudades rodeadas de
estas villas y, bien, pues toda la jerarquía de establecimientos rurales que había en ella. ¿Cómo se trazaba? ¿Cómo los agrimensores, que eran los encargados de ordenar el territorio, cómo realizaban su tarea? Pues la primera cosa que hacían los agrimensores es marcar los confines de ese territorio, del ager. Marcar los confines con los termini, porque fundamentalmente es hasta esos confines, esos límites, hasta donde llega la jurisdicción de la ciudad. Por lo tanto, era importantísimo saber hasta dónde llegaba la ciudad. Y luego se centuriaba el territorio. No se centuriaba todo, ni mucho menos, de forma sistemática, ni mucho menos. Es decir, se elegían algunas zonas que, por sus características, por tener una agricultura pues, especialmente importante, porque había que hacer unos repartos de tierras, por lo que sea, pues compensaba centuriarlos. Es decir, cuando se justificaba la inversión, que era una inversión importante, pues se parcelaba de forma ortogonal, es decir, se centuriaba. Y en esta viñeta ven el concepto básico de la centuriación, que es, a partir del trazado urbano de la ciudad, se extienden las líneas básicas hacia el territorio en el cardo maximus, que es la línea principal ordenada al cardo, a la estrella polar, y el decumanus maximus, que será pues el perpendicular a él y, por lo tanto, el este-oeste. Y a partir de estos dos ejes básicos se iba cuadriculando y marcando, sobre todo esto, muy bien, las parcelas agrícolas. Y esto era una tarea que realizaban pues, los agrimensores con aparatos como este, como la groma, que sirve para trazar líneas rectas y paralelas y perpendiculares a ellas, o la dioptra, que sirve para lo mismo, pero además, por triangulación, pues mide también alturas. Y, bien, pues la aplicación de todo esto, la centuriación de la zona de Tárraco, se ha estudiado muy bien dentro del proyecto Ager Tarraconensis. Esto lo han realizado Josep Maria Palet y Héctor Orengo. Y verdaderamente tenemos en Tárraco una centuriación de manual, una centuriación fantástica, que nos permite ver muy bien pues, cómo funcionaba este tipo de obra. Aquí tenemos la adaptación de los conceptos en el territorio, es decir, no tenemos la ciudad en el centro. La ciudad de Tárraco, el núcleo urbano de Tárraco, está en la costa, sobre una colina, en un lugar pues, donde se construyó un puerto construido, y por lo tanto no puede estar en el medio del llano. Esto es la comarca del Baix Camp, el Bajo Campo, y esto es la comarca del Alt Camp. Bueno, pues, ¿qué se hizo? Aquí lo tienen en esta ampliación del dibujo del núcleo urbano de Tárraco. Ven que el trazado de las calles se transpone a lo que hemos llamado la trama 3. Es decir, la misma orientación de las calles del núcleo urbano de Tárraco es la que tenemos en toda esta zona de aquí, en la trama 3. Giramos 19 grados y tenemos la orientación de la trama 1. Y giramos 19 grados y tenemos la orientación de la trama 2. Es decir, algo muy bien ordenado, algo
que hemos estudiado pues, a través de mapas antiguos y sobre todo de la fotografía aérea, del vuelo del 56, que lo ven aquí corregido, porque claro, la fotografía distorsiona, y aquí lo que nos importa sobre todo es poder medir, poder tomar medidas, porque la clave es entender que las parcelas, que todas estas líneas que se han trazado sobre el territorio están basadas en la modulación romana, están basadas en el actus, que es la unidad de medida que utilizaban los agrimensores. Y tenemos pues que en la trama 2 y en la trama 1 pues se identifican parcelas de 20 por 20 actos, mientras que en la trama 3 tenemos parcelas de 20 por 15 actus. Y ya esto de por sí nos da una idea cronológica, porque las parcelas de 20 por 15 actus son características de época de Augusto. Y cómo hemos... Bueno, aquí se ve muy bien la ordenación. Y toda esta centuriación, además, se trazó desde el Auguraculum de Tárraco, del núcleo urbano de Tárraco, que se ha identificado arqueológicamente. Desde allí el augur pues, se colocó para trazar las primeras visuales para ir pues, prolongando y dibujando esa trama ortogonal del territorio. Bien, pues decía, ¿cómo hemos dado las cronologías? Pues claro, también tenemos que paralelamente a estos estudios de los mapas y de las fotografías aéreas, de las líneas que se observan sobre ellos, paralelamente hemos estudiado los yacimientos y la superposición de los yacimientos, de los cuales tenemos la evolución cronológica, nos ha permitido ver que los que tienen cronologías más antiguas efectivamente se relacionan con la trama 1. De manera que esa trama hemos pensado, a ver, esto siempre es un tema que no te puedes poner 100% encima, con seguridad, pero es muy probable, ¿no?, que la trama 1 sea de época republicana, es decir, del mismo momento en que se construye la trama urbana de lo que después será la colonia cesariana de Tárraco. Que la trama urbana se construye en los alrededores del 100 a.C. Y bien, pues la primera centuriación fue esta, cerca del núcleo urbano y cerca del río Francolí. Está muy bien conservada, de hecho, la centuriación. En mapas incluso actuales, si uno se fija, se ven trazas de la centuriación. Por esto digo que es una centuriación pues, bastante de manual, además por lo bien organizada y relacionada con el núcleo urbano. Bien, y no solamente hemos estudiado estas tres tramas, que responden a esta zona de estudio, que es la más reciente, sino que también en esta zona que estudiamos del Baix Penedès, que estudiamos en los años 90, también se estudió una centuriación que dio parcelas de 15 por 20 actus. Es decir, que también datamos en época, también fechamos en época augustea. Y ahora vamos a pasar a ver un poco el tema de la epigrafía rural, que es, a mi modo de ver, interesantísimo. Es decir, la epigrafía se ha estudiado de todo el Ager de Tárraco. Esto lo han realizado Diana Gorostidi y Piero Berni. Y han hecho un estudio fantástico, también es uno de los volúmenes que les he enseñado antes. Bien,
Pues es muy abundante, esto para empezar. O sea, tenemos un buen número de restos epigráficos en el Ager de Tárraco. Y tenemos una epigrafía también rica en el núcleo urbano, que está ya tradicionalmente estudiada en los años 70 por Keza Olfeldi, es bien conocida. Bien, pues aparecen temas muy bonitos cuando estudiamos esta epigrafía rural, porque, por ejemplo, como vemos aquí, hay una serie de yacimientos que presentan inscripciones de la familia de los Aproni, todos en esta zona, al lado del río Francolí, sobre las buenas terrazas agrícolas del río Francolí y además con la buena disponibilidad de agua. Y además al lado de la vía que hemos visto antes, que es la vía que llamamos de Italia en Hispanias, es la vía que va hacia el interior, hacia Ilerda, hacia César Augusta y hasta Galicia. Y bien, tenemos a Proni aquí e incluso otro aquí, en epigrafía lapidaria. Es una familia relacionada con el Ordo Senatorius, es decir, del más alto rango. Y tenemos también constancia de esta otra familia, los Numisi, que también están relacionados con el Ordo Senatorius, en esta zona, en el frente marítimo y también muy bien comunicada por la vía Augusta, la que va hasta Cádiz, por la costa. Pero luego, en el centro del campo de Tarragona, del Baix Camp de Tarragona, tenemos una serie de yacimientos con la constancia de esta familia de los Clodi, que estos estarían relacionados con el ordo ecuestre. Y bien, y probablemente de un origen pues, bastante más humilde y quizás local. Estos yacimientos son 3 de ellos, Mas de Gomandí, Mas d'en Corts y sota la timba del Castellot. Son 3 yacimientos que son alfarerías, grandes alfarerías. Y luego está la villa romana del Mas d'Antoda, que es seguramente donde estaba la residencia, la villa de Otium de los Clodi. Y debía haber todavía otro aquí, pero que no ha presentado epigrafía y por lo tanto de momento no la saco. Bien, pues en las prospecciones del Ager Tarraconensis encontramos, yo personalmente tuve la suerte, vamos, de encontrar esta pieza, que es un fragmento de dolio que lleva esta inscripción que se ha podido leer como Marcus Clodius Martialis, en el sello de arriba, que sería el propietario. Y debajo estaría el oficinator, que es este Faustinus Fausti, dice, ¿verdad? Sería interpretable como Faustinus Fecit o Faustus Fecit. Y esta pieza fue la clave para entender la epigrafía sobre cerámica que se conoce en todos estos yacimientos, que hasta el momento no se había podido interpretar porque se trata de una serie de MCM, LCM, que claro, no sabíamos, pero ahora queda muy claro. Y más porque hay un pedestal en el núcleo urbano de Tárraco que menciona a este Marcus Clodius Martialis, de la tribu Galeria, como toca Tárraco, y que fue prefecto insularum Baliarium, es decir, un cargo relacionado con la prefectura de la hora marítima, que es el ejército naval que guardaba las costas de la Tarraconense y de las Islas Baleares.
es decir, un personaje relacionado con el tema marítimo. Bien, pues en estas 3 alfarerías van saliendo, como digo, estos productos marcados con estas LCM y MCM. Y vemos que también hay ánforas entre ellos. Bueno, la producción de ánforas es muy importante en las 3 alfarerías y sobre todo les saco esta, que es una ánfora Dressel 2.4, una ánfora binaria, que presenta estos 2 sellos, un LCM, Lucius Clodius Martialis, evidentemente, y debajo una P, que sería pues, la marca del Officinator, y que esta ánfora con los mismos 2 sellos aparece también en el segundo muro de ánforas de Cartago, en la mitad del siglo I, lo cual significa que este vino de esta zona de los Clodi, esta zona que está junto a la riera de Maspujols, en el campo de Tarragona, pues se exportó al norte de África. Y bien, otras ánforas y más piezas. Y en la villa del Mas d'Antoda, todos estos yacimientos ya ven que están a lo largo de esta riera. Y esta riera es, después del río Francolí, el curso de agua más importante de esta zona del camp, decimos nosotros, del campo de Tarragona. Es una riera, no lleva agua más que cuando llueve. Pero es costumbre de toda la vida de montar presas, coger el agua en las partes altas de la riera y con acequias regar los campos e incluso industrias se han alimentado con el agua de las presas en las partes altas de las rieras. Y bueno, pues que han funcionado toda la vida. Pues decía que la villa del Mas d'Antoda tiene que ser una villa romana muy rica por los hallazgos en superficie que se han hecho en ella. Aquí les he puesto este baco, pero hay más hallazgos muy ricos. Tenía que ser una villa importante. Desgraciadamente no se ha excavado nunca y es difícil que se excave. Y también aquí han aparecido pues, restos epigráficos de los Clodi Martialis. Y un poco más lejos, ya no a lo largo del curso, de este curso de la riera de Maspujols, sino en otro lugar del Baix Camp, ha aparecido también este grandolio perdido. Esto es un hallazgo de principios del siglo XX, que por suerte se documentó. También con este Clodius Martialis y Va Servus Fecit, un Officinator. Y en las paradas de Can Bartomeu pues también aparece otro Clodius, pero esto ya del siglo III, porque todo lo que les he estado explicando es siglo I y II. Esto es un fragmento de sarcófago que menciona a un Clodius Evangelus. Y en Tarró, en Vilanova y la Geltrú, también hay un exvoto puesto por un Caius Clodius Aemilianus del siglo II. Bien, pues tenemos pues esta serie de yacimientos a lo largo de la riera de Maspujols. Decía antes que había otro que es el Mas els Molins Nous, que es otro yacimiento que también hemos trabajado, y en este hemos hecho incluso una pequeña excavación, pero que no ha dado epigrafía. O sea que está entre medio de todos estos que dan epigrafía de los Clodi y quizá pues, también pertenecía a ellos.
Parece lo más probable, pero no lo sabemos con seguridad. Y entre ellos circulan estas acequias. Estas acequias las tenemos ya documentadas en el siglo XII, pero no antes. En el siglo XII es el momento de la reconquista de esta zona y entonces empezamos a tener documentos de los litigios por el agua y por lo tanto están perfectamente documentadas. Pero es el sistema de riego característico de la zona. Sí que tenemos testimonios de romanidad de esta otra acequia que se encuentra en este lugar, o sea, cerca del río Francolí, en esta zona de aquí, y que con la construcción del AVE y las vías que se han abierto y tal, pues se ha tenido que investigar esta acequia, que yo todavía la he visto en funcionamiento, y aquí, en este acueducto que salva una riera, sí que se documentó que esta acequia es romana. Bien, pues yo he seguido todos estos yacimientos a lo largo de la riera de Maspujols, que es esta de aquí, y que va por aquí, y pienso que es muy posible que también esto ya existiese en la época romana, porque 3 alfarerías seguidas, una detrás de otra, necesitan mucho agua, y el agua aquí, tradicionalmente, se saca de esta forma. ¿Y por qué me he entretenido en explicar este detalle? Porque hay mucha información a partir de los 10 años que hemos trabajado en el proyecto Ager Tarraconense. ¿Por qué me he entretenido en hablar de estos clodi? Pues porque me parecen muy, muy representativos del sistema económico que funcionaba en esta zona. ¿Qué es un sistema económico agrario basado en lo que yo llamo el sistema de la vila como sistema económico, que funcionaba en base a la producción y comercialización del vino. Y, efectivamente, en el resto de la zona que hemos estudiado de la Ager Tarraconensis, tenemos, como ven en este mapa, una serie de indicadores de la producción de vino realmente importante. O alfarerías. Aquí hay alfarerías y hay hornos, pero hay muchas alfarerías, la mayoría de ellas produciendo ánforas binarias. Por lo tanto, es clarísimo que el negocio del vino era muy importante en esta zona. Es decir, que aquí, desde el siglo I a.C., no en el siglo II, porque aquí la conquista, los romanos están instalados en la zona desde el 218 a.C., el mismo año que desembarcan en Empúries, ya hibernan en Tárraco. Pues bien, no desde el principio, sino desde el siglo I a.C., hay indicios de que familias de itálicos pues, se instalan en la zona y empiezan pues, a practicar su sistema tradicional de economía agraria. Y también tenemos constancia por las fuentes de miembros de las aristocracias romanas que compran tierras en esta zona y que implementan también este negocio del vino. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Pues, bueno, lo que para ellos es la tradición del sistema de explotación, a partir de la villa romana, que es un sistema de inversión con el cual lo que se pretende es sacar réditos. Es decir, que
es importante una comercialización importante del producto. Y, por lo tanto, la clave de todo ello es que esta gente sitúan el producto dentro de su red de relaciones de mercado. Esta gente tenían ya el dominio de unos mercados en los cuales pueden inserir el producto. Y esto, perdón, aquí unas cuantas moscas. Bien, pues esto las élites locales, que también van poseyendo tierras y que quizás pues, van aumentando esas propiedades, pues se infieren muy pronto dentro del sistema y también entran en este negocio. Sabemos que el sistema romano era muy inclusivo y con una movilidad social importante y, por lo tanto, hay incluso personajes de origen a veces servil que acaban enriqueciendo y acaban pues, engrosando las filas de estos propietarios que están dentro del sistema del negocio del vino. Hay, pues, en la sociedad romana patronos de oportunidad importantes y es un sistema muy dinamizador porque también otra cosa que se observa es que no solamente es los propietarios mayores, es decir, los propietarios de las villas, los que están manejando esta producción de uva y esta producción de vino y esta comercialización del vino, no solamente ellos, sino que también están arrastrando al conjunto de la población agrícola, porque lo que se ve es que pequeños propietarios o incluso colonos, muchas veces esto en arqueología se hace muy difícil de distinguir, pero se ve que pequeñas explotaciones están absolutamente también dentro de estas tendencias de la producción del vino y de este vino para la comercialización, envasado en ánforas. Y la prueba de que esto fue una tendencia económica de gran importancia la tenemos en las exportaciones que se registran arqueológicamente. En este mapa he puesto todos los puntos de los que tenemos constancia arqueológica de la exportación de ánforas producidas en esta área del noreste de la Tarraconense, el área de la actual Cataluña, el área costera. Aquí vemos, pues, que esto se exportó a todo lo que es el occidente del imperio. Pero actualmente han salido incluso puntos en la India. O sea que básicamente fue esta zona, pero esto no quiere decir que también llegase un poco más allá. Y seguramente el norte de África, el día que se vaya estudiando mejor, pues saldrá también mucha más importación de este vino. Bien, pues esto es básicamente el panorama económico, agrícola, que observamos en la zona del Lager de Tárraco. Y, de hecho, no solamente en el Lager de Tárraco, sino en toda la zona costera del norte de la Tarraconensis. En muchas áreas, en muchas de estas ciudades, lo que hay es esta dedicación a
producción de vino y esa comercialización en el comercio de ultramar. Y esto lo tenemos arqueológicamente muy bien documentado, pues, por las ánforas, claro. ¿Y esto hasta cuándo llega? Pues esto llega hasta principios del siglo III, porque de ánforas binarias Dressel 2-4 de segunda mitad del siglo III, de segunda mitad del siglo II y principios del III, las tenemos muy bien identificadas por un perfil del borde cuadrado, que decimos que son muy claras y que se identifican bien. Y, por lo tanto, las ánforas binarias se producen hasta este momento. Y a partir del siglo III dejan de producirse. Dejan de producirse en unos momentos en que sabemos en que se entra en una época de una crisis política muy fuerte, de la anarquía militar, de una época en la que sabemos que el comercio de ultramar disminuye enormemente, que empieza un cambio, unos cambios importantísimos, ¿no? Es una época muy convulsa, de muchas luchas por el poder, y es una época también en que empiezan a llegar, pues, invasiones. Sabemos por las fuentes que en el 264 los francos capturan la flota atracada en el puerto de Tárraco, y sabemos también que hay la arqueología ha testimoniado una serie de puntos en la ciudad que en estos momentos son destruidos. También tenemos destrucciones en algunas villas romanas, por ejemplo en la villa dels Munts, en Altafulla. También hay una serie de tesoros monetarios escondidos en estos momentos, entre Tárraco y Sagunto. Y sabemos por las fuentes que los francos durante 10 años estuvieron saqueando las costas hispanas y de Baleares, de Palencia, Siracusa también sufrió. Y todo ello se relaciona, como decía, con este declive del comercio. Y esto se ve muy bien en el famoso diagrama de Parker de los navíos hundidos en el Mediterráneo, donde vemos claramente que el gran comercio del Mediterráneo se centra entre el 200 antes y el 200 después. Y a partir del siglo III hay un declive en picado. A partir del siglo III el comercio mediterráneo baja enormemente y esta es la tendencia de todo la tardorromanidad. Y paralelamente a esto, en el siglo IV tenemos la destrucción de la basílica jurídica que habíamos visto construida en época republicana, pues finales. En el 353 es destruida y ya no se vuelve a reconstruir. La ciudad, el núcleo urbano de Tárraco, tiene dos foros. Tiene este foro de doble plaza que les he enseñado de la parte baja, decimos, de la colina, que es el foro de la colonia, y tiene, por otro lado, en la parte alta de la colina, un gran foro que es el foro provincial, el foro para la administración de la provincia, como le corresponde a una capital provincial, que es un foro enorme. Piensen que la provincia Hispania Citerior Tarraconensis era la más grande del imperio y el foro también lo es, después de los foros de Roma, un foro inmenso. Pues bien, la población tiende a abandonar esta zona de la parte baja, de la zona de la colonia, y a ir ocupando los espacios que hasta el momento habían sido públicos
de la parte alta, es decir, del foro provincial, lo cual significa que también los edificios de la administración de la provincia están en declive. Es decir, ¿esto qué nos da a entender? Pues que todo el sistema está cambiando. Aquí lo que hasta el momento había servido para la administración de la ciudad, por un lado, y de la provincia por el otro, pues deja de funcionar, pierde sus funciones. Por lo tanto, lo que tenemos es un cambio drástico en la organización de la ciudad. En el 395, cuando muere el emperador Teodosio, el imperio se divide en dos, entre sus hijos. Y, bien, pues toda esta situación de cambio, ¿cómo la hemos visto reflejada en el Lager, en esta zona de estudio del Lager de Tárraco? Pues se ha visto muy claramente también un descenso de la densidad de población. Es decir, en el Alto Imperio tenemos un yacimiento por kilómetro cuadrado y bueno, aquí está la jerarquía entre establecimientos, ¿no? Los diferentes tipos de establecimientos rurales. Y en el núcleo urbano tenemos ocupadas unas 70 hectáreas. Y en cambio, en época tardorromana, la densidad de yacimientos es de 1,6 por kilómetro cuadrado. Aquí tenemos la estructura de los yacimientos romanos. Y el núcleo urbano de Tárraco vemos que queda reducido a una ocupación de unas 40 hectáreas. Por lo tanto, pues, recapitulando, aquí lo que hemos visto es que la implantación de este sistema económico que llamamos el sistema de la villa romana, en el Alto Imperio llevó a un dinamismo muy notable, a una puesta en marcha de todo ese negocio del vino que hemos visto que se exportó a largas distancias en el comercio de ultramar. Pero todo eso se termina en el siglo III. Y, bueno, el imperio cae en una transformación. Unos le llaman crisis, otros le llaman transformación, díganlo como quieran, pero lo cierto es que surgen unas estructuras distintas. Surgen unas estructuras distintas que también son muy distintas para toda la organización de la ciudad romana. La ciudad romana ya no es aquella que se regía con aquellas instituciones que veíamos en el foro, ya el imperio es un imperio que deja de ser tan descentralizado como era y que cada vez es más burocratizado, más centralizado, más autocrático. Y paralelamente a ello, la economía también varía. El sistema de la villa romana decae. Villas seguimos teniendo, evidentemente, pero el sistema económico por el cual funcionan ya no es el mismo. Ya es un sistema totalmente diferente. Es un sistema en el cual no funcionan aquellas relaciones extensas de mercado que habíamos visto en el Alto Imperio y donde el comercio es cada vez de radios más pequeños y donde el comercio de largas distancias queda reducido a unos tipos de productos pues, más reducidos. Bien, me estoy metiendo en un tema muy complejo, porque aquí hay todo el tema también de la nona, porque el vino entra justamente a partir del siglo III en la nona, pero a grandes rasgos yo lo veo así. No puedo entrar
en detalles en una charla como esta, pero yo a grandes rasgos lo veo así. Es un cambio importantísimo en el cual el área catalana, el área de la costa de la Tarraconense, deja de estar en estas relaciones de mercado de largas distancias y queda pues muy reducida. La propiedad fundiaria se va concentrando cada vez más, cada vez los propietarios ricos son más ricos y los posesores de villas son menos. Y entonces lo que tenemos es que hay menos villas, pero villas mayores y más poderosas, donde el dominus cada vez pues, adquiere más poder, porque incluso la administración le va cediendo poder, donde el dominus acaba no solamente administrando sus tierras, sino también la justicia, la religión. Y para ya terminar, vamos a ver dos villas romanas de Laguer de Tárraco de esta época tardorromana que para mí son dos villas excepcionales. Una de ellas es la villa de Sencelles, en Constantí, donde lo excepcional es que se conserve la cúpula de una de las salas nobles de la villa, que es esta cúpula magnífica con los mosaicos. Una villa romana que ha llevado a unas interpretaciones muy dispares, grandes controversias. Yo soy de la opinión que es una villa romana, porque incluso esto se ha cuestionado. Pero vamos, la villa existe desde época republicana, es una de esas villas que están relacionadas con la primera centuriación. Y luego, ya para terminar, la villa de La Pineda, en Vilaseca, que es una villa frente al mar, es una villa marítima, donde sobre todo yo destacaría estas dos salas, que son una sala absidada que da a una gran sala de planta en cruz, que es un cul-de-sac, o sea que no se sigue el itinerario a ningún otro lugar. Yo pienso que debía ser un triclinio invernal y que supongo que debía estar cubierta por una cúpula. Bueno, suponemos, no yo sola. Suponemos que debía estar cubierta por una cúpula. Es una sala de unas dimensiones algo más pequeñas que la de Sencelles, pero se le acerca. Lo que pasa es que está en un lugar casi inundable, delante del mar. Ya digo que es una villa marítima, ya ven con este gran ambulacrum en el frente y muy destruida. La villa de Sencelles, cuando vayan por la zona pueden irla a visitar, esta no, esta está muy maltrecha. Y que tenía otra gran sala en esta zona de aquí. Esto de aquí son las termas. Pues en esta zona de aquí es donde estaba el mosaico que hemos visto de los peces, que pienso que debía ser una sala de triclinio de verano. No creo que sea de las termas como se había dicho, sino que debía ser de triclinio de verano. Y bien, y esto es todo. Y si tienen alguna pregunta, a su disposición. Gracias.